internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Ya? ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta nueva emisión a través de www.smradio. Y les comento también que estamos completamente en vivo en Facebook Live. Ahí mismo estamos transmitiendo completamente en vivo. Le doy la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a mi querido Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Pues muy bien, Arturo. Buenas tardes a todos, amigos y amigas que nos hacen el favor y el honor de escucharnos y vernos a través de, ya sea en vivo o bien de manera diferida ya posteriormente en donde se encuentren. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y bueno, pues a darle continuidad a lo que se nos quedó pendiente de la vez pasada, Arturo, que si mal no recuerdo pues sería la segunda parte de la entrevista al buen León Valverde del canal Revelación Humana y también abordar el tema de pues una breve introducción a los evangelios apócrifos. Sí, la emisión pasada pues nos extendimos en el tiempo, pero platicando muy a gusto, muy amenamente, referente a varios temas interesantes, lo de la ballena, que bueno, se encontró en el Amazonas, y otros temas que son bien interesantes, y se nos fue el tiempo. Y en este programa, bueno, pues en esta emisión vamos a platicar acerca de precisamente de esto que nos comentas, ¿no? De los evangelios llamados apócrifos, los cuales, pues bueno, no son aceptados por la iglesia, que no son los oficiales, digamos, ¿no? Pero sí, dentro de estos evangelios llamados apócrifos, pues viene información bien interesante sobre, pues, aparentemente un Jesucristo más humano, aparentemente también sobre una posible relación con María Magdalena, una rivalidad también entre Pedro y María Magdalena, bueno, más Pedro. Uh-huh. Y ahora en épocas más actuales, pues se ha dado a conocer un evangelio precisamente de Judas, Judas Iscariote, en donde hace unas revelaciones, o el texto indicaría que pues realmente no lo entregó Judas de una manera con dolo, sino que fue una encomienda que el propio Jesús le dio, que él estaba en su momento renuente a realizar. Sin embargo, bueno, pues esa fue la indicación precisamente del propio Jesús, Rafael. Sí, yo creo que aquí la invitación que hacemos es pues dejar a un lado como que los prejuicios, los juicios previos, obviamente también a tener la mente abierta, porque no estamos abordando esto desde un punto de vista de la creencia religiosa de cada quien, que es muy respetable, sino lo estamos viendo desde un punto de vista más histórico, también más desde el punto de vista filosófico incluso. Yo creo que sería muy bueno para las épocas que estamos viviendo actualmente, de tanto cambio, de tanta revolución, de tanta revelación, que la Iglesia Católica y las demás confesiones cristianas pues dieran a conocer lo que verdaderamente saben de Jesús, porque pues esto de que, como dice uno de los evangelios, ¿no? que creció Jesús en virtud y en conocimiento o algo así, me parece que dice uno de los evangelios, y con eso le rasuran décadas de la vida de Jesús, que fue prácticamente desde los 12 años hasta los 30 que empieza la predicación pública, registrada por los 4 evangelios que se han reconocido oficialmente por la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas. Bueno, pues yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a la figura histórica de Jesús,
que yo creo que trasciende los límites del cristianismo, trasciende los límites del catolicismo. Para mí Jesús de Nazaret, y seguramente que también para ti, Arturo, y para muchos de los amigos y amigas que nos ven y escuchan, es una figura tan importante que trasciende mucho más allá de cualquier religión, por grande, rica o importante que sea. Entonces, ¿por qué no dar a conocer lo que verdaderamente se tiene, por ejemplo, en los archivos secretos vaticanos, que seguramente se tiene mucho material en códices, en textos antiguos, etcétera? ¿Por qué no dar a conocer lo que seguramente está en muchas colecciones privadas? Lo que no se ha dado a conocer a la luz. Si de lo poquito que se ha dado a conocer, que es a raíz de los textos encontrados en Nag Hammadi y en otros lugares de la zona de Oriente, por donde más o menos estuvo predicando y viviendo Jesús, si con lo poquito que conocemos se han dado a conocer tantas cosas, pues imagínense lo que se tendrá oculto. Entonces me parece que ya llegó la hora de que, como el mismo Jesús decía, todo lo oculto será revelado, si nos queremos poner tan bíblicos, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar a conocer todo esto? Yo creo que lejos de demeritar la figura de Jesucristo, la volvería aún más universal, porque al final de cuentas es una figura histórica que caminó aquí, que vivió, que amó, que sufrió, etcétera, que tuvo las mismas vivencias humanas que nosotros hemos tenido, y que yo creo que dar a conocer cuál es su verdadera vida, qué fue lo que hizo. Por ejemplo, hay muchos textos que nos hablan de que Jesús anduvo en Tíbet, en India, en Persia, en Egipto, que estuvo entrenándose en distintas artes, en distintos conocimientos filosóficos, esotéricos, etcétera, que estuvo con la orden esenia, que de hecho él era un gran maestro esenio, que la historia que nos cuentan no es tal. Yo creo que ya la humanidad está llegando a una época pues ya de adolescencia y en algunos casos hasta de madurez. Ya no somos los niños chiquitos que vamos al catecismo y que nos tienen que decir una versión idealizada. Por ejemplo, algo tan controvertido como el hecho de que Jesús tuviera pareja, porque en aquel entonces era muy extraño, más bien era imposible que un varón hebreo, o sea, un hombre hebreo, no tuviera pareja y descendencia. Uh-huh. Es más, era mal visto, era proscrito a algo así. Entonces, ¿qué trabajo puede ser imaginar o saber a un Jesús como cualquiera de nosotros, que tuvo pareja, que tuvo descendencia, que tuvo hermanos, que muy probablemente algunos de esos hermanos pudieron estar con el mismo Jesús como sus discípulos, como sus ayudantes, etcétera? ¿Eso qué trabajo puede costar? ¿Por qué eso se considera todavía ahora en nuestros días como un sacrilegio, cuando al final de cuentas simplemente nos revelan la figura humana de Jesús, que obviamente es parte de la figura histórica del Cristo, ¿no? Por ejemplo, los que hemos recibido cierta educación en un medio religioso cristiano, nos han enseñado que una cosa es el Jesús histórico, de carne y hueso, humano como tú o como yo, y otra cosa muy diferente, el Cristo, que es así como que el Mitra, ¿no? El Aura Mazda, o sea, el avatar, pues, que ya está a la par de figuras como Krishna, como Buda, como Zoroastro o Zaratustra, etcétera. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo no desmitificar esa figura, sino simplemente saber diferenciar cuál es la parte histórica de la parte ya no tan histórica, sino ya de la parte como divinizada, ¿no crees? Sí, claro. A mí me llama mucho la atención, Rafael, amigos, que ahora la ciencia, los teólogos, los que han estado analizando este tipo de manuscritos encontrados, como bien lo dices, en los rollos de Mar Muerto, por ejemplo, en Qumrá, o ahora el Evangelio de Judas, datan precisamente de la época de Jesús. Entonces me llama mucho la atención que ahora la ciencia, los científicos, vamos, están prácticamente del lado del misterio, ¿no? Uh-huh. Cuando en teoría, pues el oficialismo espiritual o cristiano o católico,
pues debería estar un poco más abierto a las diferentes posibilidades. Sin embargo, sí hay factores políticos, hay factores económicos, hay factores de muchos intereses que pues están, digamos, menospreciando o haciendo a un lado pues estos evangelios que han salido a la luz pública incluso durante varios años, y más actualmente, pues algunos ya hace no más de, ¿qué será?, de 10 años, ¿no?, que han estado también saliendo a la luz pública. Se ha podido identificar que están escritos bajo el copto, que en su momento fue una forma de escritura de los contemporáneos de Jesús. Entonces sí me llama muchísimo la atención. Sin embargo, en la actualidad hay 4 evangelios que son los oficiales, ¿no?, los que sí reconoce la Iglesia Católica. Pero a mí me llama también mucho la atención que pues cómo se oficializaron estos 4, a diferencia de todos los demás, que son más de 30, más de 40 escritos, ¿no?, que según los científicos hay en este momento, ¿no? Hay que recordar, y bueno, según la información que usted mismo puede buscar a través de Google, que en el año 325 se realizó precisamente el Concilio de Nicea, organizado precisamente por el pues emperador Constantino. Él era un pagano pues recalcitrante, y al ver precisamente todas las vertientes y todas las figuras o historias que se tenían de Jesucristo y de la historia de Jesucristo, que estaban impactando al Imperio Romano y lo estaban fragmentando, él organiza este concilio para decir, ¿saben qué? Hay que unificar criterios, hay que mantener el imperio. Y como te lo comentaba, influyen también la parte política para poder determinar qué evangelios son los oficiales o los más convenientes en aquel entonces para la permanencia del Imperio romano, ¿no? Sí, no sé si recuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos de la Navidad, sucede exactamente lo mismo que con la figura de Jesús, ¿no?, apropiada por el catolicismo y el cristianismo en general. Muchos de los milagros o de las obras que se le atribuyen a Jesús, ya muchos siglos o milenios antes se le atribuían a otros avatares, como se les llama, ¿no? O sea, Jesús no es el único, ni mucho menos. Simplemente, en el contexto de construir la fe cristiana y luego la fe católica, es que entonces se le atribuyeron muchas de las características de las obras y de los milagros que ya venían circulando en las historias, ya sea orales o escritas, de otros avatares o de otras figuras históricas que estuvieron en distintas partes del planeta siglos o milenios antes que Jesús. Es decir, Jesús es una figura, me parece, tan importante y al mismo tiempo tan controversial por esto mismo, ¿no? Porque como que la gente siente tanta curiosidad, seas cristiano o no, de saber más de Jesús, pero a diferencia de otros avatares, por ejemplo de Krishna, de Buda, se me ocurre de otros avatares, no tenemos mucha información. O sea, si te vas a leer los 4 evangelios, te quedas con un montón de lagunas, te quedas con un montón de preguntas, y todo lo demás ya son interpretaciones teológicas que se han dado, sobre todo de la Iglesia Católica. Pero si te quieres ir a la fuente, es muy poco lo que hay reconocido oficialmente. Y si te vas a los evangelios apócrifos y a los textos que se han encontrado acerca de Jesús, entonces obviamente encuentras mucha más información, pero te topas con pared, porque entonces no hay una fe cristiana o mucho menos el catolicismo que te diga, no, pues es que eso también es de nuestro fundador, o también eso es de nuestro avatar o de nuestra guía que es Jesús. No te metas en eso, porque son escritos del diablo, casi, ¿no? Sí. No son evangelios canónicos, no son textos canónicos reconocidos por la Iglesia. Y tú te dices, bueno, ¿pero por qué? ¿Quién dijo que era canónico y no canónico? Recordemos que lo canónico es lo que está reconocido como que oficialmente, ¿no? Y nada más porque en el 300 y tantos un grupo
muy pequeño de personas, como tú dices, con un fin político muy claro, que era unificar o mantener unificado el imperio en aquel entonces romano, por órdenes del emperador, dijeron, bueno, vamos a construir una fe, vamos a construir una religión que nos permita estar unidos. Pero entonces se sacrificó la parte filosófica o espiritual del auténtico mensaje de Jesús por algo político y económico, ¿no crees? Como ya, sí, es verdad, como ya comentábamos hace un momento, ¿no? Son 4 los evangelios oficiales, ¿no? La vez pasada estábamos platicando al respecto, Rafael, amigos, que es precisamente el de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Son los que oficialmente la Iglesia Católica reconoce como auténticos. Sin embargo, pues están sujetos precisamente a cierto tipo de distorsiones. ¿Por qué? Porque el primer evangelio o el primer escrito que se tiene de lo que aconteció a Jesucristo fue prácticamente 100 años después. Si la información, y digo nosotros que manejamos la información en lo específico, yo que manejo la información, hay veces que pasan 2 días y la información se distorsiona. Ahora imagínate, después de casi 100 años, imagínate qué interpretación va a tener pues lo que dicen, lo que me contaron, y se plasma en este tipo de escritos, ¿no? Están sujetos al error humano, por supuesto, ¿no? Y también a los diferentes intereses. En los evangelios que no son reconocidos por la Iglesia, hay un documento el cual pues habla de que Pedro pues no veía con buenos ojos que María Magdalena fuera de alguna manera preferente para Jesús, que le daba pues cierto tipo de prioridad a María Magdalena. Y pues eso lo veía mal, y ahí se denota en este evangelio que había una rivalidad en materia de poder, de llevar el control de tanta gente que pues seguía precisamente a Jesús, ¿no? También está la parte, como bien lo comentas, de María Magdalena, que pues aseguran que efectivamente pues tuvo descendencia Jesucristo, ¿no? Entonces, incluso hay otro evangelio precisamente aparentemente de la Virgen María, y así hay muchos documentos que contradicen o harían más bien a un Jesucristo más humano. Claro, y que lo vemos, por ejemplo, en décadas recientes, que ya ha salido al cine. Yo recuerdo al menos un par de películas de Hollywood, ¿no? La de famosísima esta del Código Da Vinci, a raíz de los libros que salieron, ¿no? De Dan Brown, y esta otra película de Stigma. Incluso en Stigma se plantea la posibilidad de que un grupo de traductores que trabajan para la Iglesia Católica, tuvieran que dar a conocer de la mejor manera que pudieron los textos de lo que estaban traduciendo en ese momento, y que el Vaticano les pidió que ocultaran, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, ya viene toda la trama hollywoodense y demás, que es muy interesante porque habla de este tipo de temas, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa, pero sí hay algo de verdad, ¿no? Sí hay una parte muy importante en ese aspecto que sí es una realidad. Efectivamente, están los franciscanos, están los dominicos y están los jesuitas. Hay que recordar que, por ejemplo, los jesuitas es el brazo científico, que le llaman, de la Iglesia Católica. Y son personas muy sapientes y que incluso rivalizan precisamente con el dogma de fe que las otras 12 corrientes religiosas dentro de la misma Iglesia Católica pues pudieran tener. Son como más científicos, ¿no? Es ahí donde se denota, y lo vemos en la actualidad, que hay grupos de poder dentro de del mismo Vaticano, ¿no? Claro. Sí, y bueno, pues por eso la invitación sigue siendo, ¿no? De que, más bien de que invitación, yo creo que ya la exigencia de muchas personas que están dentro del mundo cristiano y no cristiano, pues es de que se dé a conocer lo que verdaderamente se sabe, no nada más de Jesús, sino de muchas otras cosas. Yo creo que ya llegó la humanidad a una etapa en donde esas ansias de conocimiento, de saber, pues ya se tienen que ver recompensadas con todos estos textos que están ahí guardados. Al final de cuentas, insisto,
en lugar de que se tuviera miedo de que con esto la figura de Jesús se demeritara o cayera abajo, al contrario, porque entre más sepamos acerca de una figura tan importante, yo creo que más podemos apreciar en su justa dimensión el valor tanto del Jesús histórico, del ser humano de carne y hueso que vivió y que anduvo aquí en el planeta, y del Cristo, de esa figura divina o divinizada, con todo su mensaje espiritual, hasta esotérico incluso, etcétera, ¿no? Entonces, yo por eso sigo insistiendo que, pues aparte de que no nos crea nada de lo que nos venimos a decir aquí, que pues cada quien se anime a hacer su propia investigación. Por ejemplo, hay un libro muy bueno del inolvidable Andreas Faber-Kaiser, que para mí ha sido uno de los investigadores más importantes, pues de unos 50 años para acá. Andreas, fallecido en el 94, excelente investigador, a la altura yo creo que de un Antonio Rivera allá en España, o de un Pedro Ferriz acá en México, Pedro Ferriz Santa Cruz. Pues fíjense que Andreas hizo un libro que se llama así, Jesús vivió y murió en Cachemira. Es un libro de 1976, que yo cuando lo leí, no, pues me fui de espaldas, ¿no? Porque con datos así de un periodista, investigador, va construyendo toda la narrativa en el sentido de que, bueno, existe la teoría, la posibilidad de que Jesús no murió en la cruz, que fue rescatado a tiempo de la cruz, y después de curar sus heridas emprendió un viaje que lo llevó hasta la India, Tíbet, etcétera, que eran lugares en donde ya había estado, y allí continuó con sus enseñanzas, apoyado por toda la comunidad esenia de la cual él formaba parte. Entonces, aquí hay otro misterio muy grande, ¿no? ¿Quiénes eran los esenios? ¿Por qué a Jesús se le reconocía como un maestro esenio? ¿Por qué su círculo íntimo de personas que lo rodeaban y que daban incluso dinero, como José de Arimatea, para poder pues tener los recursos para los viajes y demás? ¿Por qué también formaban parte de esa orden? Si damos por buena la teoría de Faber-Kaiser, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús después de la aparente crucifixión, ¿no? ¿Con quién estuvo conviviendo? ¿Cuáles eran sus enseñanzas? Que yo insisto, entre más investigas, más aprecias la figura de Jesús. Entonces, yo no tengo problema con poder imaginar la hipótesis o poder saber la teoría de que, bueno, si no murió crucificado, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Al contrario, qué bueno que no lo crucificaron, qué bueno que hubo oportunidad de que fuera a otros lugares a compartir su conocimiento. O si tuvo descendencia, ¿no? Exacto, muchas que de ahí familias, a lo mejor vienen los reyes merovingios. Claro, no sé. muchas personas se identificarían tal vez más, muchas familias, como ya te comentaba, con un Jesús más humano, con un padre de familia incluso, o con un esposo, ¿no? Así es. Entonces, creo que sí valdría la pena que las personas que nos están viendo y escuchando pues se metan un poquito más a leer, a que despierten ese interés de saber un poco más, y con eso no le están faltando el respeto absolutamente a nadie, ¿no? A nadie. Pero sí es precisamente importante de que, pues, para saber discernir, porque también hay mucha información falsa, hay mucha información que, pues, ahora con las fake news, pues definitivamente es difícil discernir. Sin embargo, existen fuentes de información muy confiables que, pues, nos invitan a que leamos, a que investiguemos, a que profundicemos en el tema, en este caso de los evangelios apócrifos. De ahí, de uno de estos evangelios, se desprende precisamente todo la vertiente de lo que es lo que ya comentabas del Código Da Vinci, ¿no? De esta descendencia que tuvo aparentemente Jesucristo con María Magdalena, y que a su vez en Rennes-le-Château, que también se ha marcado como un punto importante en esta situación de la descendencia de Jesús y María Magdalena, pues marca que definitivamente continúa este linaje, ¿no? Este linaje aparentemente divino. ¿Valdría la pena, Rafael, amigos, manejarlo o comentarlo en el programa que viene,
porque también es bien importante que entendamos el contexto de lo que diría o de lo que dice este evangelio precisamente de María Magdalena, ¿no? Sí, claro, pues sí, adelante de esto pues podemos estar hablando horas y horas y horas, porque como insisto, ¿no? Entre más investigas, más te das cuenta y más adquiere una dimensión todavía mayor la figura de Jesús y la figura del Cristo. También, por ejemplo, están los libros de Caballo de Troya, ¿no? Que son muy respetables, de Juan José Benítez, que el mismo Juan José reconoce que parte de estos libros se apoyó en el famoso libro de Urantia, ¿no? Que es un libro ya más de la onda esotérica, filosófica, está muy metafísica. Denso, sí, no, sí, es como se le dice coloquialmente aquí en México, es un ladrillote, o sea, son un montón de páginas, dice un montón de cosas. Muchas de las cosas que ahí se dicen, pues sí, el mismo Juan José Benítez en sus libros, el del Testamento de San Juan, otros libros que por ahí se me escapa el título, y toda la serie de Caballo de Troya, bueno, pues tiene ciertas similitudes, ¿no? La misma saga de Caballo de Troya, pues tú te das cuenta del esfuerzo que hace Juan José, independientemente de que sea o no cierto lo que narra, que cada quien tendrá su punto de vista, pero lo que se le debe de reconocer es el esfuerzo por dar a la gente, en general, un Jesús más humano, un Jesús que entre más humano adquiere una connotación todavía más importante. Sí, por supuesto. Entonces, te da, y obviamente ahí también te engarzas al tema de los apócrifos, porque buena parte o una parte importante de lo que narra Juan José en toda su saga, también te la encuentras en los textos de los llamados evangelios apócrifos, como que hay cierta consonancia. Llega un punto en donde no sabes, bueno, hasta dónde llegó Juan José, a qué fuentes tuvo acceso. Sí, tampoco hay que tomarlo tan literal, ¿no? Exactamente, pero lo rescatable, lo valioso al final de cuentas es el mensaje, ¿no? Que es una figura histórica tan importante que obviamente pues hay un hambre muy grande y muy sana de saber más acerca de esa figura. Cosa que no sucede con algunas otras figuras, porque hay un montón de textos que vienen o de la época en donde vivieron o un poquitito después, por ejemplo, textos del Buda, textos de Krishna, etcétera, ¿no? Que obviamente han contado con una mayor seriedad, por decirlo de alguna forma, de la gente que los ha seguido, ¿no? Porque sí preservaron al menos, desde la época de vida de estas figuras, de estos avatares, pues preservaron sus enseñanzas y su mensaje, ¿no? Pero en el caso de Jesús es justo lo opuesto, tal parece que se trataba de ocultar lo más posible, y es cuando tú dices, bueno, pues ¿qué nos estarán ocultando o qué es a lo que le tiene miedo la Iglesia Católica ahora, o demás iglesias, ¿no? Quiero puntualizar algo bien importante, Rafael, amigo. Nosotros aquí en el programa no estamos en contra de la Iglesia Católica, no, al contrario, yo tengo muy buenos amigos sacerdotes y los cuales los aprecio mucho, ¿no? Porque son mis amigos y creo que son dignos representantes precisamente de la enseñanza de Jesucristo. Sí, como lo sabemos, la Iglesia está sujeta al error humano. ¿Por qué? Porque está dirigida precisamente por seres humanos y es una condición humana equivocarse. Y también, desafortunadamente, cuando hay situaciones de poder económicas y de otros intereses, pues definitivamente llega un punto de corromperse, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo una nota, mi querido Rafael, que precisamente el día de ayer se publicó en varios medios de comunicación, hablando precisamente dentro del contexto del ocultamiento por parte de las instituciones. Se comenta en esta nota en varios medios de comunicación que el Vaticano abrirá archivos de la Segunda Guerra Mundial sobre Pío XII. Según la nota, dice, el Papa Francisco anunció este lunes que abrirá los archivos del Vaticano sobre el pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, quien fue acusado por judíos de callar sobre el Holocausto. El pontífice afirmó que la Iglesia no tiene miedo de la historia. Bueno, pues entonces, pues no. Digo, está bien de Pío XII, los nazis, sí. Que Pío XII ayudó a los nazis a que se salieran. Y señaló que los documentos que abarcan entre 1939 y 1958 serán abiertos el 2 de marzo, yo pensé que era ya
muy pronto, Del pero año. no, será del 2020 a los investigadores. El Vaticano esperó al menos 70 años después de finalizar un pontificado para abrir los archivos de esa época. Y todo esto, a mí me da la suspicacia, ¿no? Todo esto precisamente porque quieren canonizar al Papa Pío XII, ya que, según la versión de la Iglesia, utilizó política secreta con los nazis para poder salvar vidas. Hay que recordar que precisamente como tú lo mencionabas, ¿no? Se le identifica en este periodo tan conflictivo de la humanidad al pontífice como no un opositor al régimen nazi, sino más bien un acompañamiento al régimen nazi. Entonces, sí es complicado y sí te dan a pensar y a tener muchas suspicacias, ¿no? Sí, yo considero que aquí, como también se dijera bíblicamente, ¿no? La verdad nos hará libres. Entonces, yo creo que es loable, independientemente del trasfondo político que pudiera tener, dar a conocer esta información, está bien, pero entonces hay que tomarle la palabra al Vaticano. Den a conocer lo que verdaderamente saben de aquel que reconocen como su fundador, que a otros dicen que Jesús nunca fundó una iglesia. Eso también se ve en los apócrifos, pero bueno, independientemente de las creencias de cada quien, aquí no es de creer, aquí es de saber, aquí es de investigar, ¿no? De conocer. Entonces, ¿por qué no dan a conocer lo que verdaderamente saben? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, ¿no? ¿A qué estructuras de poder se sirve a esos niveles? Que llega un punto en donde, entonces, ¿a quién verdaderamente están sirviendo, no? Es un tema, yo creo que muy polémico, lo de Pío XII, dejándolo a un lado, centrándonos en el tema, pues, de los apócrifos y de la vida oculta de Jesús. Pues ya hemos mencionado como que varios textos, varios libros, varias fuentes. La invitación está abierta. Creo que cada vez se está dando a conocer más acerca de estos temas. Creo que afortunadamente cada vez hay más apertura, porque no, hombre, venir a decir esto que estamos hablando tú y yo hasta hace algunos años, Arturo, al menos aquí en Querétaro era impensable, ¿no? Y en ¿no? México en general, ¿no? Era como sacrilegio y cosas así tremendas, ¿no? Entonces, qué bueno que esto cada vez se esté dando más a conocer. Y qué bueno que también se sepa diferenciar, porque un tema es lo religioso, que es totalmente respetable, y otro tema muy diferente, el trasfondo histórico, humano, filosófico, etcétera, de figuras tan importantes como Jesús. Entonces, pues yo creo que es de ese tipo de temas, entre más conozcamos, pero no de manera fanatizada, sino del conocimiento como tal. Yo creo que eso nos hace mejor personas. No, definitivamente. Quiero enviarle unos saludos, Rafael, amigos, a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de vernos aquí a través de SM Radio, a todos los que integramos Factor Desconocido. A Rubén Rangel Moya, un saludo también a él, a Guillermo Villalobos, un saludo también a Guillermo Villalobos, también a Abril, quiero enviarle un saludo por supuesto a ella, y por supuesto también a Sara Rocha Rubalcaba, un saludo, porque pues bueno, es para nosotros también importante tener pues a las personas con quien compartir esta información y que cuando menos despertar el interés para ahora que está la información tan accesible, que tenemos el teléfono, que tenemos la computadora, que tenemos la tablet, pues dar la oportunidad de investigar o de cuando menos leer un poco al respecto, ¿no, Rafael? Claro, y yo creo que entre mejor sepamos discernir y tener un criterio propio, yo creo que eso, como lo acabo de mencionar, nos va a hacer mejores personas, porque al final de cuentas, si sabemos más acerca de las enseñanzas de una figura como Jesús, pues yo creo que eso nos puede servir para nuestra vida en lo individual y también en lo colectivo, ¿no? Yo creo que ahora en este mundo tan caótico, tan frenético, el hacer un alto en el camino, voltear y decir, bueno, existen figuras importantes que nos dieron mensajes importantes y que siguen siendo válidas 2000, 4000, 6000 años después, hablando por ejemplo de Krishna, Buda, Jesús, etcétera. Pues yo creo que hay que voltear hacia allá como también como una forma
de tener una norma de vida, normas de conducta. Una retrospectiva, un autoanálisis. Exactamente, una filosofía de vida, ¿no? Y yo creo que entre más sepamos de Jesús, de su vida, de su obra, de lo que verdaderamente dijo, yo creo que eso nos va a permitir ser mejores personas, para ya dejar de aportarle a lo negativo, que de eso está lleno el mundo por todos lados, aportarle a lo positivo, ¿no? O sea, aprenderte a llevar mejor contigo mismo, con tu prójimo y con los demás, ¿no? Fíjate, así de simple. Justamente mañana es miércoles de ceniza, y con esto se inicia pues la cuaresma, claro, el inicio de la Semana Santa, y quedó perfectamente este tema en esta ocasión, Rafael. Claro, ¿no? Y además, pues, bueno, entonces aquellos que sean de confesión católica, pues que se metan a investigar todavía más acerca de la figura de Jesús. De verdad, no se van a arrepentir. No, solo lo único que les puede pasar es de que sí se cimbren sus creencias y son muy, digamos que apegados a la ortodoxia oficial, por decirlo de alguna forma, pero aquellas personas que tengan el gusanito, la curiosidad de saber más, yo estoy seguro de que se van a llevar muy gratas sorpresas, y lejos de desvalorizar la figura de Jesús, la van a apreciar aún más. Pues esperemos que eso suceda. ¿Qué te parece, Rafael, amigos? Si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido. Regresando, vamos a platicar acerca del congreso que se va a llevar a cabo allá en Argentina, con nuestras amigas Andrea y Silvia Pérez Simondini. También vamos a darle paso a la segunda parte de la entrevista con pues este youtuber León Valverde, que humana. bueno, pues nos hizo favor de platicar con nosotros, y aquí les vamos a traer esta segunda parte. Vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la Verdad. Crónicas de la Verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la Verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la Verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música,
y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Continuamos aquí en Factor Desconocido y ahora vamos a darle paso a la información de este cuarto Congreso Internacional de Ovnilogía, este congreso denominado Contacto, el cual se llevará a cabo el 11 y 12 de mayo precisamente de este año, allá en Victoria, Entre Ríos, allá en Argentina. Este congreso está siendo organizado precisamente por nuestros amigos de Visión OVNI, los cuales, bueno, les mandamos un saludo y un abrazo a la distancia. Nuestras amigas Silvia y Andrea Pérez Simondini son parte fundamental para que se lleve a cabo este congreso, y bueno, pues se han dado pues el tiempo de invitar precisamente a un cartel verdaderamente interesante. Va a estar Ademar Jebaer, que él es pues investigador y director de la revista UFO Brasil. Travis Walton, como ya habíamos comentado, él pues es un abducido, un secuestrado, y su historia sirvió para el guión de la película hollywoodense Fuego en el Cielo. También está Carlos Alberto Yurchuk, director de El Dragón Invisible, esta fuente de información muy importante en Latinoamérica, y que, bueno, valdría la pena que usted se dé el tiempo de leer los reportajes y las investigaciones que Carlos Alberto Yurchuk ahí plasma en esta página de internet, El Dragón Invisible. También va a estar pues la presentación de un documental, ¿no, Rafael? Sí, bueno, va a estar más bien Juan Pérez, que es este chico que ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, de allá de Argentina, de origen guaraní, que si recuerdan, él aparece en un documental que se dio a la luz pública hace relativamente poco tiempo, Testigo de Otro Mundo, producido también por unos argentinos, gente muy interesante, en donde pues lo que narran es acerca del caso real de Juan Pérez, estudiado por Jacques Vallée, y luego cómo Jacques Vallée regresa después de muchos años, y ya siendo adulto Juan Pérez, bueno, pues se entrevista nuevamente con Vallée. Pues Jacques Vallée yo creo que es uno de los investigadores más importantes del fenómeno ovni vivo, evidentemente. Un documental muy interesante, y bueno, pues en este congreso, en este evento, se va a presentar Juan Pérez como testigo de primera mano de un fenómeno de contacto, y también gente relacionada con este caso. Entonces, pues sí, la página web es visionovni.com.ar, muy interesante. Incluso veo aquí de un tema de un museo del OVNI. Ajá, sí. Cosas muy interesantes, ¿no? Sí, los invitamos. Es posible que igual nos demos una vuelta por allá, por Argentina, para visitarlos y traerles a ustedes los pormenores de este interesante congreso, que definitivamente los investigadores o interesados en el tema de los no identificados allá en la Argentina han cobrado una relevancia internacional. Hay que recordar que precisamente Ademar Jebaer, que es brasileño, y también Andrea Pérez Simondini estuvieron en Rusia en una especie como de simposio, y es precisamente una de las razones que quiero entrevistar a Andrea, para que nos platique acerca de este evento tan extraordinario que se llevó a cabo allá en Rusia, y que, bueno, ellos fueron representantes precisamente de toda América, ¿no? Entonces, enhorabuena a Andrea Pérez Simondini y a los amigos de Visión OVNI. También quiero mandar saludos a nuestro buen amigo Lalo Romano, que también ya nos dio un like. Entonces, qué bueno que nos está viendo mi querido Lalo Romano, un extraordinario colega y muy buen amigo. Ahora sí, Rafael, coméntanos acerca de la entrevista. Sí, bueno, pues es la segunda parte que ya Rommel por ahí está haciendo favor de preparar en cabina. Recuerden que hace una semana
vimos la primera parte de una entrevista que a inicios del mes de febrero de este año le hice a León Valverde. León es un colega que difunde también este tipo de temáticas, las toca en su canal Revelación Humana en YouTube, el cual también le recomendamos. León habla de un montón de cosas, entre ellas pues del fenómeno de los no identificados y temas relacionados. León estuvo por acá en Querétaro en una charla que dio a inicios del mes de febrero, y bueno, aprovechando esa charla, pues hubo oportunidad de entrevistarlo. Dijo temas muy interesantes acerca de lo que él aborda en su canal, y bueno, pues la idea es que ahora veamos esta segunda parte de la entrevista. Obviamente, posterior a esto, también colocaremos en YouTube la entrevista completa para aquellos de ustedes que quieran verla completo, también lo pueden hacer, así como en el caso de la entrevista previa con Alejandro, como contactado también, y bueno, de las entrevistas que iremos teniendo en fechas próximas. Pues adelante, vamos a escucharla y verla. En esta sociedad, y me parece que por ahí es donde están empezando todos estos grandes cambios con las emociones de miedo, las emociones de amor. Ahora, hablando de estos cambios que tú hiciste tanto en tus videos, de lo que yo he tenido oportunidad de apreciar en el canal de Revelación Humana, ¿tú identificas alguna temporalidad? Me refiero a que estamos 2019 y como que bueno, supongo que muchos de nosotros lo habremos notado, como que cada vez más este tipo de fenomenología no nada más de avistamiento, hablando desde el punto de vista de ovnis, ¿no?, sino de muchas cosas que están pasando en el planeta, tal pareciera que se acelera. No sé si estés de acuerdo conmigo en eso. Entonces, ¿tú identificas alguna temporalidad, algún año, alguna fecha que sea importante tomar en cuenta, en donde tú identifiques que este cambio inminente todavía se vuelva más fuerte? Sí, lo estamos viviendo, Rafa. Me parece que el 2019 va a ser un año muy importante donde van a comenzar todos estos cambios. Obviamente, a mí no me gusta decir que esto es una profecía, porque no se trata de profetizar las cosas, y es algo que tenemos que dejar muy claro. Hay muchos gurús que se dan sus baños de pureza, yo profetizo estas cosas. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Esta es mi proyección basada en mi experiencia, en mi intuición, en lo que yo siento, en lo que a mí me vibra. Y como este es un año de reelección para Donald Trump, es un año de transición de poder muy fuerte. Y cuando pones este año de reelección, que han pasado siempre años de reelección, han habido transiciones de poder antes, este es diferente porque Donald Trump viene de un grupo diferente, claro, oculto, que está manipulando las cosas, y las evidencias están en cómo se está manejando él con México y con todo el mundo. Entonces me parece que este va a ser un año muy importante de grandes cambios, donde grupos ocultos en contra de Donald Trump lo van a tratar de destituir, y puede que todo esto comience a desenvolverse, esta pirámide de control que ya se está desmoronando. Me parece que este es el año cuando van a pasar, y viendo más allá al futuro, en concreto la década del 2020 al 2030 va a ser una década de profunda purificación en la humanidad, donde va a comenzar el proceso de limpiar nuestras almas y de limpiar este planeta que tanto lo necesita. Y en esa década va a ser donde vamos a tener que entrar a conceptos muy tecnológicos de inteligencia artificial que mucha gente que está muy dormida conscientemente va a aceptar, y muchos de nosotros vamos a rechazar. Va a haber pues no tanto una batalla, pero sí va a haber una dinámica de oposición entre los que queremos vivir en el lado orgánico y los que quieren vivir en el lado sintético. Y me parece que ya empezamos este año todos esos cambios. Es el fin de la inocencia de la humanidad, termina, me parece, muy pronto este año, de que ya no podemos darnos el lujo de ignorar lo que le estamos haciendo al medio ambiente y a las comunidades más marginalizadas de seres humanos y de especies animales en este planeta, que ya no nos vamos a poder dar el lujo de ignorarlo, porque va a estar muy en nuestra cara muy pronto con los cambios que se vienen. Y por ejemplo, la crisis de la gasolina, que fue algo que pasó en México muy fuerte, fueron 3-4 días de una ventana muy pequeña de algo que se está acercando ya. Ese fue para mí un ejemplo muy pequeño, una probadita, digamos, una apertura de una puerta que apenas se está abriendo, y cuando se abra completamente,
los seres humanos van a ser impulsados a tener que trascender todo el miedo y todas estas divisiones, y nos vamos a unir. Claro, tú lo que mencionas entonces en esta confrontación entre lo orgánico y lo sintético es lo que muchos llaman transhumanismo, ¿no? Que hay toda una corriente incluso filosófica de unos años para acá, en donde bajo una agenda, no sé si tú estés de acuerdo con esta apreciación, una agenda oculta, como que se nos quiere ir imponiendo de a poco la idea de que el transhumanismo es como que la siguiente fase de la evolución humana, pero obviamente para llegar a ese transhumanismo pues te tienes que volver semisintético o sintético, ¿no? Y aceptar que te implanten cosas aquí en la cabeza, que te implanten chips incluso de localización que ya existe. O sea, sé que muchas grandes empresas a sus ejecutivos de alto nivel, pues para tenerlos con la aparente sensación de seguridad de saber en dónde andan ante un secuestro o cuestión de seguridad, pues les implantan chips, ¿no? Para saber por dónde andan. Me parece que a eso te refieres, ¿no? Totalmente, Rafa. Permíteme ser muy claro en este tema. No necesitamos la tecnología para mejorarnos. El problema, aquí la tranza que nos han hecho, el problema es de que nos han bajado la autoestima tanto a los seres humanos, nos han hecho tan víctimas y tan inútiles en nuestras capacidades a través de toda la comida que nos meten y todos los químicos que nos meten y estos sistemas laborales tan opresivos que no permiten que la gente florezca, nos han hecho creer que la única manera de poder evolucionar es con tecnología, para poder tener más conciencia. Necesitamos más tecnología, especialmente tecnología de adentro de nosotros, de nuestros cuerpos, inteligencia artificial. Claro. Pero no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es desarrollar nuestra conciencia y desarrollar este otro 95% de nuestro cerebro que tenemos apagado, y podemos hacer cosas mejores que lo que la inteligencia artificial y el transhumanismo nos ofrece. Yo voy a pertenecer a un movimiento social en el futuro, y lo tengo muy claro, que va a rechazar todo esto. Yo quiero pertenecer a los orgánicos, porque yo sé en mi corazón, Rafa, que no necesitamos meternos cosas en el cerebro para poder mejorarnos. Claro, porque qué paradójico parece ser, o qué irónico más bien, que la tecnología de más avanzada esté aquí adentro, ¿no? En uno mismo. Entonces, para que, bueno, en algún momento vi un video tuyo en donde decías, bueno, cuando nos quedemos sin electricidad, si es que nos llegamos a quedar sin electricidad, o haya algo en donde pues te quedes sin tecnología, sin móviles, sin computadoras, sin videocámaras, sin lo que sea, sin internet, bueno, pues entonces vamos a tener que hacer uso del otro internet que tenemos acá adentro, ¿no? Exactamente. Entonces, pues más vale estar preparado en conciencia por si se llega a ofrecer, ¿no? No estamos siendo catastrofistas ni nada, ¿no? Ahora que platicabas, por ejemplo, de profecías y de todo eso, coincido contigo, porque también yo me he topado con un montón de contactados o supuestos contactados o gente que dice serlo, que pues ya de entrada te empieza desde el punto de vista catastrofista, ¿no? De que arrepiéntete y cree en no sé qué, porque si no, te vas a ir a no sé dónde y te va a ir muy mal, ¿no? Ya desde ahí como que es la voz de alerta, ¿no crees? De si empiezas con un mensaje nocivo, pues nada más le estás sumando a lo nocivo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué te deja? Claro, totalmente. Y la humanidad ha estado tan acondicionada a aceptar lo negativo, porque nos meten lo negativo en la televisión, en las noticias, todo esto. Entonces, tú puedes tener muchísimos más seguidores, suscriptores, gente que te sigue si eres negativo, porque lo negativo llama. Claro. Ay, ¿qué voy a hacer? Tengo que ver este video. El morbo, ¿no? Sí, el morbo. Y esa es una señal de baja conciencia. Cualquier persona que se dice contactado o algún tipo de gurú que está profetizando todos estos grandes cambios, yo vi la catástrofe, todas estas cosas, están haciendo lo contrario que lo que tenemos que estar haciendo, que es levantando esta energía de todos nosotros. La tecnología más sofisticada que tenemos es nuestro cerebro. Es la computadora cuántica más especial de todo el universo que tenemos aquí, totalmente ignorada. No necesitamos todo esto. Lo que necesitamos es desarrollar todo esto que tenemos aquí. Y gracias a los cambios vibracionales que le están pasando al planeta, gracias a este sol que ya está vibrando más fuerte, y que están los niños naciendo con unas necesidades diferentes, que quieren salvar el planeta y todas estas cosas, es parte de lo que ya está despertando todas estas partes de nuestro cerebro. Sí, definitivamente la tecnología, yo siento que sí es algo que puede ser usado como una herramienta para ayudarnos a construir una mejor sociedad,
pero no debe de ser el motivo de nuestra existencia. Y esta es la parte muy difícil, Rafa. Hay gente que vive vidas tan miserables, tan feas, tan pobres, que cuando les metan un chip en la cabeza y se puedan transportar en una realidad virtual y vivir en un palacio, lo van a hacer. Y lo van a hacer con gusto, porque están cansados de vivir en esta realidad. O sea que lo que tenemos que hacer es cambiar esta realidad y no irnos corriendo a las realidades virtuales. Claro, sí, ahí también quizás el mensaje sería que... Pues Rafael, esta es la entrevista, parte de la entrevista, la segunda parte de la entrevista con León Valverde. Sí, pues bueno, ya no se alcanzó a ver una última parte. Justo estábamos viendo aquí que estábamos abordando la temática del transhumanismo, que también pudiera ser motivo de algunos programas, estimado Arturo, porque justo en este tema del transhumanismo, que no es otra cosa más que el hecho del supuesto mejoramiento del ser humano mediante el uso de tecnología, en donde prácticamente nos convertiríamos en cyborgs, que de hecho existe, porque por ejemplo todo este trasfondo de ponernos chips con el pretexto de la seguridad y el rastreo, o poco a poco irnos implantando cuestiones mecánicas en el organismo, pues es un tema muy controvertido, que era justo parte de lo que estaba hablando León en esta parte. Entonces es un tema interesante que se ha tocado poco, creo yo. Podría ser de interés, si gustan lo podemos abordar en algún programa, de cuáles podrían ser las implicaciones de todo esto, más allá de la exploración de lo que se ha hecho en la ciencia ficción, ¿no? De las películas, que incluso hay una película recién que habla de estos temas, series que hablan acerca de esto, ¿no? Altered Carbon, por ejemplo, se me viene a la cabeza en Netflix y muchas otras, en donde hablan acerca de esto, ¿no? ¿Qué sucedería cuando los seres humanos, de manera tecnológica, nos mejoremos supuestamente? ¿Qué sucede con nuestra conciencia? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? ¿Qué sucede con nuestra vida? Es todo ese tipo de planteamientos que son muy interesantes. Y bueno, pues la entrevista completa ya habrá oportunidad de colocarla en nuestros canales y redes sociales, para que quien guste pues la pueda apreciar completa, si es que no pudo también ver estos programas, ¿no? Me acordé ahorita de lo que comentabas de la película de Will Smith, Yo Robot. Ah, también. Isaac Asimov. Exacto. Me clásico de la ciencia sí, ficción, ¿no? De Asimov. Sí, me llama mucho la atención y lo invitamos a que esté pendiente de nuestras redes sociales. Y ya para finalizar, mi querido Rafael, amigos, me encontré precisamente en la página de internet www.reporteindigo.com, que bueno, es una agencia de noticias, pues el reporte de que alrededor de las 8 de la noche de este lunes, habitantes de la subdelegación de María Auxiliadora reportaron la caída de un objeto luminoso de origen desconocido en el municipio de Comondú, lo que provocó pánico y curiosidad al observar el artefacto. Todo esto en Baja California Sur, acá en la República Mexicana. Y continúo leyendo la nota. Ante la caída del satélite, muchos habitantes se alejaron del lugar debido a que se pidió no acercarse al objeto que había caído del cielo, por lo que elementos de la policía municipal se movilizaron a la zona. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un satélite proveniente de China, dado las inscripciones que se leen en su cobertura, por lo que las autoridades resguardaron el objeto. Por último, no se tiene reportada a ninguna persona lesionada, mientras se espera que las autoridades emitan un comunicado respecto al incidente. ¿Cómo ves, Rafael? Pues estoy viéndolo y de verdad es de llamar mucho la atención, porque los fragmentos que se ven vienen como que muy completos. Entonces, ante una caída de un satélite que está en una órbita geoestacionaria, o a lo mejor era un satélite de órbita baja que está mucho más abajo, está muy extraño, de verdad es de llamar mucho la atención. Sí, fíjate que ya, bueno, estamos llegando a la recta final de Factor Desconocido, ya no nos dio tiempo de platicar. ¿Ustedes tú conoces a Raquel Martínez? Raquel Martínez es una periodista de televisión española que últimamente se ha visto inmersa en la polémica en redes sociales debido a que, bueno, pues ella defiende la tesis de los chemtrails. Entonces, estos aviones que aparentemente fumigan las diferentes ciudades de
del mundo para regar aparentemente de productos químicos, ¿no?, que alteran el comportamiento humano. En fin, esto ya no nos dio la posibilidad el tiempo ya no nos dio la posibilidad de comentarlo, pero en el próximo programa lo comentamos sin falta. Quiero agradecer, Rafael, amigos, a Abril, por supuesto, que nos ha estado viendo en la transmisión de Factor Desconocido, a Rubén Rangel, como ya comentaba, a Sara Rocha y también a Elizabeth Ramírez, mi querida Elizabeth, que ella también forma parte y es asesora del grupo de Visión OVNI. También a nuestro buen amigo Rubén Uriarte, director de MUFON allá en California. Un saludo, Rubén, que espero poderte entrevistar, esperamos poderte entrevistar acá en Querétaro, aquí en Factor Desconocido. Yo tuve la oportunidad de platicar con él y de compartir un congreso internacional allá precisamente en la ciudad de Morelia, organizado precisamente por Salvador Mora, y bueno, tuvimos una charla muy interesante y el buen Rubén es realmente un avesado en el tema de los no identificados. Hay que recordar que Rubén Uriarte participó o ha participado en Discovery Channel, The History Channel, en muchos canales que han sacado documentales acerca de los no identificados. Rafael, un último comentario para los televidentes y radioescuchas de Factor Desconocido. Pues a invitarles nuevamente a que investiguen, a que se vayan directamente a las fuentes, a que cada quien forje su propio criterio, que no se crea nada de lo que hemos dicho en este programa, sino que al contrario hay que investigar. Esto no se trata de creer, sino de saber, de conocer. Entonces, pues agradecerles también por su tiempo, paciencia y atención, y bueno, pues invitarlos a la siguiente emisión de Factor Desconocido, y pues muchas gracias a todos. Un saludo también a Alfonso Salazar, técnico en aviación, que bueno, también ha estado al pendiente de la información que aquí nos comparte y también que damos a conocer. También a Dolores Hurtado, que el próximo martes, me parece, es su cumpleaños. También un saludo a Sony Muñoz. Ella acaba de cumplir también años la semana pasada, y este viernes también a Sandy, un saludo porque también es su cumpleaños. Entonces, ¿a quién? Emi, un saludo también a Emi por parte de acá de Rommel. Es que tienen esa terminación un montón de las niñas. Bueno, un saludo también y un agradecimiento a Rommel, que siempre está aquí compartiendo con nosotros la información, que es el encargado precisamente de que ustedes nos vea y nos escuche. Yo soy Arturo León y nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.